torno a esa visita que hizo Andrés Manuel López Obrador se da el anuncio de que se retirabas o te retirabas del PRD. En la misma fecha. En la misma fecha. Esta salida indica que toda la COSEI en su conjunto se ha retirado del PRD o fue de personajes nada más. No, no fue de personajes, fue de mucha gente que se encuentra agrupada en la COSEI, de los cuales uno de sus integrantes es tu servidor, de uno de los grupos, de los, no sé, 20 grupos, 20 organizaciones en que se partió la COSEI. Soy integrante de uno de una de esas organizaciones. Nos llamamos COSEI Alternativa Patriótica. Ese es el nombre completo de nuestra organización para diferenciarnos de las otras. Asimismo, bajo la cobertura de esta COSEI, la Organización de Pueblos Indígenas del Bajo Mije. Igualmente la Organización de Pueblos Indígenas de la Cuenca y finalmente de Copivac, que es la Coalición de Pueblos Indígenas de Valles Centrales. En conjunto, decías hace un momento, somos organizaciones que sumamos alrededor de 1,000 personas, de 10,000 personas repartidas en estas regiones dentro de estas organizaciones que están coberturadas en la estrategia y en el proyecto que representa la COSEI. Ahora bien, déjame decirte, mira, la COSEI tiene una historia que ha sido muy tergiversada y muchos amigos tienen una información que no es precisa, no es exacta. La COSEI no tiene un origen electoral, si bien es cierto que desde el principio participa en las elecciones. Eso no podemos negarlo. La COSEI nace en 1974 y ese mismo año participa con candidato independiente sin registro. El candidato fue Héctor Sánchez López. No ganamos las elecciones, pero debo decir que el propósito no era ganar las elecciones. A pocos meses de nacida la COSEI, decidimos participar para mantener la cohesión del movimiento campesino y obrero que apenas había surgido y que si no le dábamos una alternativa electoral, se irían con un partido que para nosotros era un partido palero y satélite del PRI, que era el Partido Popular Socialista. Con ese propósito participamos en 1974. 3 años después, recordarás, Schultz, que Juchitán vivió el estado de sitio instalado por el finado general Eliseo Jiménez Ruiz, después de la caída de Manuel Zárate Aquino, después de la represión que sufrió el movimiento universitario, la COSEO. La COSEI también vivíamos en Juchitán un toque de queda, el estado de sitio, y por lo tanto las cancelaciones de facto de los derechos políticos. Nosotros decidimos participar otra vez sin registro de ningún partido, con el único propósito de recuperar las libertades políticas que se encontraban canceladas de facto, de hecho. Y por eso participamos. Nuevamente no ganamos las elecciones. Esta vez mi padre, el mayor Leopoldo de Gives Pineda, mayor en retiro del ejército en aquel momento, no ganamos las elecciones, pero logramos la salida del ejército de Juchitán, que era una demanda fundamental y que tenía resonancia nacional. Bueno, logramos ese propósito, por lo tanto, no era la búsqueda de cargos, ni de la conquista del ayuntamiento, sino era en este momento el aprovechar la coyuntura electoral para el rescate de nuestras libertades políticas. En 1980, ya en el contexto de la reforma política impulsada por el presidente José López Portillo, el Partido Comunista Mexicano obtiene su registro como partido y decidimos participar
en una alianza electoral. En 1980, esta primera elección se pierde, luchamos contra el fraude electoral, las elecciones se vuelven a dar en febrero del año siguiente y las gana la COSEI con el registro en alianza con el Partido Comunista Mexicano. Y es así como llegamos por primera vez al ayuntamiento, se instala lo que llamamos el Ayuntamiento Popular y junto con el Partido Comunista Mexicano gobernamos en Juchitán por primera vez. Hoy nuevamente hay un coseísta que gobierna Juchitán a través del registro del Partido de la Revolución Democrática, pero es una historia distinta. Ya hoy, después de la serie de divisiones que sufrió la COSEI desde hace aproximadamente 8 o 10 años, cada vez que hay elecciones se tiene que valorar la posibilidad de construir una alianza para evitar que el PRI, con sus prácticas autoritarias y corruptas, llegue al ayuntamiento y cuando nos unimos se llega a ganar, como hoy se está haciendo en Juchitán, pero ya no es lo mismo, ya hay distintas rutas de parte de cada una de las organizaciones como la nuestra, que se ha diferenciado claramente de los demás grupos de la COSEI. Nosotros, por ejemplo, somos los únicos de todos los demás que han decidido salirse del sistema de partidos políticos. Unos participan dentro del Partido del Trabajo, otros participan con el PRD, algunos se alían con Movimiento Ciudadano, otros con el PANAL a veces, otros con el PRI, los que se han desfigurado políticamente han llegado a ese punto. No es nuestro caso, nosotros decidimos salirnos ya de este sistema de partidos políticos y fijar nuestra estrategia en la construcción del movimiento social. En el caso, por ejemplo, del tema eólico en Juchitán, hemos fijado públicamente nuestra postura de rechazo al proyecto eólico y en el contexto de la consulta indígena que se está llevando a cabo, también hemos fijado esa postura. Somos los únicos que rechazamos el proyecto eólico y hemos expuesto públicamente nuestras razones. Y frente a esta historia, obviamente sería muy largo y no lo podemos agotar en una sola entrevista, pero ¿cómo ve Leopoldo Ejide lo que ocurre hoy en día en el país? Hay expresiones que están planteando que hay que sabotear el proceso electoral de este año que se va a celebrar el primer domingo de julio. Incluso ayer mismo la sección 22 en su asamblea determinó empezar a discutir las medidas para impedir el proceso electoral. Hay grupos armados que están planteando también la misma orientación. El país pues se encuentra en una fragilidad incluso económica. ¿Cómo ves, Leopoldo, esta situación, esta nueva circunstancia? ¿Hacia dónde crees que se va a encaminar el país? La izquierda con su terrible crisis que estamos viendo cómo se está desmoronando frente a una nueva circunstancia de nación. ¿Cómo ves, hacia dónde consideras tú que van a ir las cosas? Mira, es parte de un debate. Todavía ese debate no se ha agotado y por lo tanto no podemos decir que ya hay una verdad relativa respecto a ese tema. Efectivamente hay organizaciones sociales que están planteando el sabotaje a las elecciones, el que no haya elecciones, es sobre todo a partir de la postura, creo que plenamente justificada, de los familiares y de los estudiantes normalistas y de la CETEG en Guerrero. Me parece que está plenamente justificada en el contexto de Guerrero. No sé si sea este espíritu que es válido en el contexto nacional, pero tampoco es descartable. Es decir, participar electoralmente no significa votar a favor, solamente a favor de uno u otro partido político o de un candidato ciudadano. Participar electoralmente puede significar
abstenerse. Tan válido lo uno como lo otro. O sea, puede entender eso. O sea, no podemos descartar. Inclusive el rechazo al proceso electoral de manera activa no es descartable. En este caso